gustaba mucho tener tierras. Y entonces él compraba tierras y más tierras y más tierras, y vivía trabajando solo para comprar tierras. Así llegó a tener un montón de terrenos comprados, pero envejeció y como a todos nos pasa, ¿no? Llega el tiempo de enfermarnos y, bueno, lamentablemente morir, ¿no? Pero él nunca quiso dar a conocer a sus hijos, él tuvo 11 hijos, nunca quiso dar a conocer a sus hijos cuántas tierras tenía, cuánto dinero tenía, porque él decía, eso es mi esfuerzo, es mi trabajo y es lo que yo hice, ¿no? Entonces él nunca dijo nada a nadie. Tampoco los hijos quisieron saber mucho porque, bueno, él era solo vivir para el trabajo, comprar tierras y tierras y tierras. Resulta que él fallece a los 94 años, estuvo en mi casa, bueno, cuidado por mi mamá, más o menos 2 años, no, unos 4 años más o menos antes, porque él se enfermó, tuvo ACV, y después que él falleció a los años, nosotros en el fondo de mi casa teníamos unas heladeras viejas, así, o sea, el cacharro que uno bota al fondo del terreno, ¿no? Y un día, después de años de muerto mi abuelo, un día mi mamá dice, bueno, saquemos a botar, de ganas está tanta basura ahí en el fondo. Y entonces sacamos una heladera vieja que había ahí, y no saben, cuando sacamos la heladera vieja, había fajos y fajos de bolsa de dinero, pero que en la época que se encontró ese dinero ya no valía nada, ni siquiera el papel, porque hubo en Argentina una devaluación tan grande, que incluso se había cambiado ya el austral, que en ese momento mi abuelo había ahorrado, a lo que era el peso, que se cambió de peso, ¿no? A peso argentino. Entonces, yo me acordaba que mi abuelo muchas veces se privaba de muchas cosas. Él no tenía, decía, no tenía dinero para comprarse nada. Él toda su vida vivió pensando que no tenía dinero, pero él tenía un montón de dinero, y eso me llevó a pensar esto, ¿no? Muchas veces personas que tienen tanto dinero viven como pobres, ¿no? Y llevándolo a la vida espiritual yo pensaba, ¿no? Muchas veces nosotras como cristianas vivimos como si fuéramos pobres, o sea, no por menospreciar al pobre, sino como si no tuviéramos nada. Y la Biblia dice que nosotros somos ricos, porque tenemos un Padre que es rico en misericordia. Fíjense, vamos a leer por favor Efesios 2:4, ¿sí? Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, el versículo 4, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y pensaba, ¿no? Qué lindo es saber que tenemos un Dios rico, rico en misericordia, rico en amor. Y eso me hace que al ser yo su hija, yo también soy rica en Él, en todas las bendiciones que Dios me da. Pero luego pensaba y venía a mi mente dos preguntas. Una, ¿por qué vivimos como si no tuviéramos nada? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos como si no tuviéramos nada? La otra pregunta, ¿qué debo hacer para vivir como lo que soy? Rica en Cristo. ¿Sí? Y fíjense, vamos a desarrollar cada una de estas preguntas. La primera pregunta que era, ¿por qué vivimos como si no tuviéramos nada? Muchas veces nosotros como cristianos vivimos la vida cristiana mediocremente. ¿Por qué? Porque ay, yo soy cristiana, ay, todo me pasa a mí, y nos lamentamos. Y eso hace como que fuéramos, no sé, las personas más de conmiseración que pudiera haber en este mundo. Y no nos acordamos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios precioso y maravilloso. Y cuando pensaba en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué vivimos como si no tuviésemos nada? ¿Saben por qué? Vamos a ver 5 cosas. En primer lugar, porque miramos mal. ¿Por qué miramos mal? Porque nuestra mirada está puesta en este mundo. Eso hace que nosotros no veamos las cosas espirituales
¿Por qué? Porque siempre estamos viendo todo lo que sucede a diario. Fíjense ustedes en nuestra casa, ¿qué es lo que más está, digamos así, que habla y habla y habla? ¿Qué es? La televisión, ¿sí? O el internet, ¿sí? Pero más la televisión, que están las noticias de que sí, hubo tantos muertos, todos se contagiaron del COVID, y las noticias empiezan a surgir, y empiezan que sí, que se robaron, que no sé qué pasó esto, que lo otro, y cuando estamos así, entonces nuestra mirada está puesta en este mundo, en las cosas, y empezamos a llenarnos a veces de temor, de miedo, y qué pasará, y qué sucederá, y empezamos a ver la situación, por ejemplo, acá en Argentina, todo el mundo habla de que la situación que se viene de acá, no sé, días, meses, es una situación económica catastrófica, porque no puede ser, desde marzo estamos en cuarentena, ya estamos llegando a octubre, seguimos en cuarentena, no dejan salir a trabajar a la gente, son muy pocos, solo los médicos y personal de, o sea, muy esencial que puede salir, no, los negocios se cierran, no se puede abrir. Entonces, fíjense en cómo va a continuar este mundo si no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, nuestra mirada muchas veces está mal enfocada. Estamos mirando a este mundo. Fíjense en Primera de Juan 2:15, por favor. Si podemos ir a Primera de Juan 2:15, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si mi mirada está mal enfocada, si yo miro mal, o sea, miro este mundo, miro la situación de este mundo, de seguro va a ir mal. ¿Por qué? Porque este mundo va de mal en peor. Y entonces yo empiezo a vivir como este mundo, o sea, no veo una salida a la situación que vivimos, y esa es una de las cosas por las cuales vivimos como si no tuviéramos nada, porque miramos mal. En segundo lugar, meditamos nada, no hay casi la meditación. Este es el segundo punto. Hermanas, la meditación a veces no está en nuestra vida. No estudiamos la palabra de Dios. Preferimos a veces saber lo que está pasando en el Face, que la vecina qué le pasó, en el WhatsApp, los estados, en el Messenger, ¿sí? O en el Instagram, pero no meditamos, no tenemos tiempo de meditación en la palabra de Dios. Busquemos Oseas, por favor. El libro de Oseas, capítulo 4. Fíjense en lo que dice allí el profeta Oseas. Ahora se me fue de la Biblia. Oseas 4, ahí está, Oseas 4:6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto es algo básico, hermanas, el meditar la palabra de Dios. Dice, acá el profeta al pueblo le dice que a través de Dios, que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocer la palabra de Dios, el conocer la escritura. Si yo desconozco las escrituras, por supuesto que voy a vivir como si no conociera al Dios que tengo, como si no supiera que mi Padre es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el dueño de todo este mundo. Y fíjense cómo está mi meditación, dónde está mi mirada. En tercer lugar, menospreciamos pasar tiempo con Dios. Y tal vez suene fuerte esta palabra, menospreciar pasar tiempo con Dios. Pero ¿saben qué, hermana? Descuidamos muchas veces nuestro tiempo devocional a solas con Dios. A veces cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es mirar nuestro teléfono. Cuando en primer lugar en la mañana que tendría que ser es hacer una oración, porque pudimos abrir nuestros ojos y abrir nuestra Biblia. ¿Qué es lo que Dios está queriéndome hablar a mi vida? Y no tenemos ese tiempo con el Señor. Por eso digo, en tercer lugar, menospreciamos pasar tiempo con Dios. Yo no sé cómo es su tiempo, pero les soy sincera, muchas veces me ha costado y me he puesto metas a decir, no voy a claudicar porque es mi tiempo fundamental con el Señor. A veces digo, voy a dormir una horita más,
Y sí, si me levanto a las 8, ya listo, se me fue el día y que tengo que limpiar, que tengo que hacer esto, aunque uno no sale afuera, pero en la casa igual tiene muchas cosas que hacer. Entonces, fíjense en qué importante es, si me tengo que levantar 1 hora antes, lo tengo que hacer, porque ese es un tiempo fundamental de pasar con Dios. No sé, puede ser en la mañana, en la tarde, no importa, pero es un tiempo fundamental. Salmos 42, es un salmo muy conocido, ¿sí? El Salmo 42, 1 y 2, fíjense en lo que dice. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjense acá, el salmista está con un deseo, con unas ganas impresionantes de buscar ese tiempo con el Señor. De anhelar, de estar escuchando la voz de Dios. Y esta es la idea de tener nuestro tiempo con el Señor. Pero muchas veces nosotros menospreciamos. ¿Por qué? Porque no, uy, hoy estoy apurada, tengo que hacer cosas, tengo que hacer esto, otro, tengo que estudiar, no sé, tengo muchas cosas que hacer. Pero con el Señor descuidamos nuestro tiempo de orar, de interceder, de memorizar. Creo que hoy se ha perdido mucho esto de memorizar la palabra de Dios, porque todo lo tenemos en la Biblia, en el celular, ¿verdad? Abrimos el celular y ya está, ahí está, todo. No necesitamos, incluso, por ejemplo, los números telefónicos, no los memorizamos porque ya está ahí, pero perdemos el celular y perdimos todo, toda la memoria. ¿Por qué? Porque no hacemos ejercitar esto que tenemos acá. En cuarto lugar, mora la incredulidad en nuestro corazón, ¿sí? Ese es otro de los motivos por los cuales vivimos como si no tuviéramos nada, porque mora la incredulidad en nuestro corazón. ¿Qué es esto que mora la incredulidad en nuestro corazón? ¿Saben qué? Muchas veces no le creemos, ¿sí?, lo que Dios dejó en su palabra. Pasamos, fíjense, a veces tiempo viendo y conocemos las historias bíblicas, que Dios hizo esto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero no sé si hoy lo puede hacer. No sé. ¿Será que Dios lo puede hacer? Sí, hermana. Es el mismo Dios de la antigüedad, es el mismo Dios que hoy tenemos. Y miren, yo le podría contar muchas anécdotas o experiencias que el Señor nos ha permitido vivir todo el tiempo que hemos estado acá en Argentina, cómo Dios fue tan fiel mostrando su misericordia. 2 nada más les voy a contar. Un día nosotros estábamos en la iglesia y no teníamos las ventanas ni las puertas. O sea, hacíamos la reunión sin ventanas, sin puertas, sin nada. Pero hacíamos la reunión. Y un día mi esposo recibe la llamada de un hermano que no sabemos su nombre. Llamó y dice, hermano, dice, ¿por qué la iglesia está sin ventanas y sin puertas? Entonces mi esposo le dice, lo que pasa, hermano, estamos orando para poder comprar y poder poner las ventanas y la puerta en la iglesia. Ah, dice, bueno, mire, dice, yo quiero que usted vaya hoy, se averigua los presupuestos, cuánto le van a cobrar en el material que usted quiera. Si quiere de aluminio, si quiere de vidrio, si quiere de madera, de lo que usted quiera. Vaya, averigua y me da el total de lo que usted va a gastar en poner ventanas y puertas en la iglesia. Mi esposo fue, averiguó y le pasó cuánto. Y el hermano le pasó todo el dinero para comprar las ventanas y las puertas. Hasta hoy no lo conocemos personalmente ese hermano. Pero fíjense, ¿qué es eso? Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Es el Dios de milagros que tenemos. Es el Dios mismo de la antigüedad. Es el Dios que tenemos hoy. Otro que le cuento. Miren, hace poco, Dios sabe que nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, vinimos por fe y seguimos viviendo por fe. Y nunca el Señor nos ha hecho faltar de decir, bueno, hoy nos levantamos y no tenemos que comer. Dios ha sido muy fiel. Pero hace poco mi esposo me dice, Nora, dice, en la cuenta del banco, dice, yo no tenía nada, voy a querer sacar unos centavos que tenía, dice, y me encuentro que tengo 17,000 pesos. No sé quién los colocó. Nadie me llamó, nadie me dijo que los colocó. Pero ahí está. ¿No es la gracia de Dios? ¿No es la misericordia de Dios? ¿No es el Dios de poder que tenemos? Pero ¿saben qué? Muchas veces, hermana, nosotros no vivimos
creyendo a ese Dios. ¿Por qué? Porque está la incredulidad. ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios va a obrar? ¿Será que Dios puede suplir mis necesidades? Y empezamos a dudar. Y la duda detiene la mano de Dios. La duda no me permite ver lo que Dios es. Y cuando yo no veo lo que Dios es, no valoro y no vivo conforme al Dios que yo tengo. Continuamos. Vamos a ver un versículo, por favor, antes de continuar. Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos, capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense, podemos caer en la incredulidad. La incredulidad puede entrar en nuestra vida. Está hablando a cristianos. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo le creo a Dios? ¿Sí? Por último lugar, muchas veces, fíjense, hemos dicho que miramos mal, por eso vivimos como si no tuviéramos nada, ¿sí? Miramos mal porque miramos en el mundo, meditamos nada porque no pasamos tiempo con la palabra de Dios. En tercer lugar, menospreciamos, ¿sí? El pasar tiempo con Dios, mora la incredulidad en nuestra vida y por último, murió la compasión en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces nuestros ojos no están puestos en las necesidades de las personas. Nuestros ojos están puestos solo en lo que yo necesito. Yo necesito esto, a mí me hace falta esto otro, yo. Y me olvido que el que está al lado también tiene una necesidad. Y aún más en este tiempo, la necesidad de Cristo, que ellos conozcan también a Cristo como el Salvador de sus vidas. Fíjense en Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 36, dice así, Lucas 6, 36, dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, ¿sí? Esto es compasión, tener misericordia, es buscar a las personas, es estar listas a ayudarlas, a poder brindarles una mano de ayuda, a poder ver su necesidad como personas que se pierden, ¿sí? ¿Cómo está mi vida hoy? Yo no sé cómo está la vida de usted, querida hermana, que hoy podemos estar compartiendo, ¿no? Muchas veces estamos viviendo de una manera muy miserable. ¿Por qué? Porque desconfiamos y no confiamos en las promesas de Dios, pensamos que Dios no me escucha mi oración, no está atento a lo que yo le pido, pero es importante que recordemos que muchas veces nosotros tenemos o estamos en una posición mal, por eso es que vivimos de esa manera, mediocremente. Ahora la segunda pregunta, ¿se acuerdan cuál era? ¿Qué debo hacer entonces para vivir como lo que soy, rica en Cristo, para vivir de la manera que a Dios le agrada? Bueno, ahora vamos a ver estos puntos. Otros 5 puntos más y con eso terminamos, ¿sí? En primer lugar, para yo poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿sí? Debo poner mi mirada en las cosas correctas, en las cosas de arriba. Fíjense en Colosenses, por favor, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es importante, hermanas. ¿Cómo voy a vivir una vida realmente fructífera, una vida de gozo, una vida donde yo pueda llevar fruto? Es cuando yo tengo mi mirada puesta en el lugar correcto, que es en las cosas de arriba. Y esto creo que nos tenemos que examinar. ¿En qué estoy cada día yo poniendo mi atención, mi mirada? ¿En las cosas de este mundo, en lo que está pasando día a día? ¿O estoy poniendo mi mirada en las cosas de Dios, en la eternidad? Recuerden, nosotros no nos vamos a llevar nada.
Mi abuelo pensó tal vez juntar dinero porque él tenía que juntar dinero, pero cuando él falleció no se llevó nada, nada de todo el dinero que él había acumulado, ni siquiera para la familia, nada. Entonces, fíjense, nosotros muchas veces nos afanamos por las cosas de este mundo, pero no nos damos cuenta que el día que nosotros tengamos que partir, no vamos a llevar más que ni siquiera la ropa puesta, porque la ropa se queda ahí en el cajón, ¿sí? Nada. Entonces, qué importante es lo que dice Colosenses, que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿sí? En segundo lugar, debemos permanecer constantes meditando en la palabra de Dios. Esto de permanecer constantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros comenzamos con mucho entusiasmo algo y decimos, sí, yo me voy a proponer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no pasa una semana, como globo desinflado, ¿no? Nos bajamos enseguida y quedó nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro propósito allá atrás. Y, ay, no, es que no puedo, no tengo tiempo y no sé, y no perseveramos. Es importante permanecer constantes todos los días. Fíjense en 1 Pedro, creo que lo saben todos de memoria, 1 Pedro 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros deseemos cada día la palabra de Dios, que seamos constantes con nuestro tiempo con el Señor, que podamos todos los días dedicarle un cachito de tiempo. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Incluso a mis hijos, de algo constante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno al niño, desde que, qué sé yo, tiene 1 año por ahí o 2 años, uno, ¿qué le dice al niño? Lávate los dientes, ¿sí? Y toda la vida le decimos, lávate los dientes, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Por qué le decimos lávate los dientes? El médico dice que hay que lavarse los dientes 3 veces al día. Porque el día que yo dejo de lavarme los dientes, no me lavo los dientes, una, que nadie se me puede acercar, y la otra, que de repente voy a empezar a crecer, ¿y qué pasa? Se me empiezan a caer los dientes, y resulta que después ya no tengo dientes. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso de que yo descuidé de ser constante, de todos los días lavarme los dientes, ¿sí? De ir al médico una vez por lo menos al mes para que chequee cómo está mi dentadura. Es lo mismo con el Señor. Todos los días yo tengo que tener constancia en mi tiempo devocional con Dios. Dios todos los días tiene algo para hablarme en ese día. Pero muchas veces nosotros estamos tan afanados, tan ocupados, con tantas cosas, aún dentro de casa sin salir, que no nos hacemos ese tiempo. Pero debemos permanecer constantes en meditar la palabra de Dios. Esto va a hacer la diferencia en mi vida. Mis metas no tienen que ser, voy a estar 3 horas de devocional, no, porque no va a suceder, pero por lo menos metas pequeñas, de decir, bueno, o me compro un devocional y me hago junto a ese devocional, ese libro, anoto fecha, cosa que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ayer lo hice y hoy, no sé, X motivo, no lo pude hacer. Cuando mañana me levanto y quiero hacer mi devocional, me doy cuenta, no lo hice. Entonces ahí ese librito me está diciendo, Nora, no hiciste tu devocional ayer. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Y va a ser algo? No, tengo que ser más constante. A ver, no me voy a olvidar. Tengo que tener mi tiempo con el Señor. Es importante, hermanas, pasar tiempo con el Señor, pero también ser constantes. No hoy y de acá a 1 año, y de acá a 1 mes, y de acá, no sé, a 3 meses. No, todos los días debemos buscar ese tiempo con el Señor, ¿sí? Vamos a ir a Juan, por favor, a Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, fíjense en lo que nos dice allí de esto de permanecer, ¿sí? 15:4 dice así al 7, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué importante, hermanas, es permanecer constantes en meditar, en tener mi tiempo con el Señor. La tercera cosa, fíjense, hemos dicho poner mi mirada en las cosas de arriba, ¿sí? En segundo lugar, permanecer constantes en la meditación de la palabra de Dios. En tercer lugar, perseverar en metas concretas y específicas que me coloque día a día, ¿sí? Es importante ponernos metas que yo pueda cumplir, ¿no? A veces nos ponemos metas a largo plazo y nos desanimamos porque no logramos llegar a esa meta, ¿no? Pero si nos ponemos metas cortas, es como, por ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, si uno dice, me voy a poner una meta de bajar, no sé, 20 kilos este mes, imposible, no lo voy a lograr, y me desanimo y no hago nada, no hago ni dieta siquiera, ¿sí? Pero si yo digo, no, voy a ponerme una meta, tal vez reducir un poco el pan, porque eso me engorda, entonces no me privo de las comidas, pero reduzco, si antes comía 2 porciones de pan, ahora voy a comer una, ¿sí? Esa es una meta que yo voy a poder cumplir, que lo voy a poder llevar a cabo, y tal vez al mes, a los 2 meses, se vea en mí los resultados, ¿sí? O sea, metas concretas, metas que yo pueda lograr hacer. Y por ejemplo, ¿no? A veces decimos, pongamos metas, por ejemplo, por orar por personas, ¿no? Y a veces decimos, bueno, voy a orar por, 20 misioneros. Y resulta que oro 2, 3 días por los 20 misioneros, después me olvidé, no oré por ninguno, ¿sí? O voy a orar porque conozco, no sé, 50 personas que no conocen al Señor y voy a orar por esos 50. Y también, me parece que después no termino nunca de orar y entonces ya me desanimé. Pongamos metas, por ejemplo, voy a orar por una persona que no conoce al Señor, que tal vez es una amiga que tengo en el Facebook, en el WhatsApp, que no conoce al Señor. Voy a orar. Un día voy a orar por ella, un día a la semana. Tal vez el día miércoles, bueno, el día miércoles voy a orar por ella. Otro día voy a orar, por ejemplo, por un misionero, ¿ya? Ponerme específicamente, ese día, todos los días, ese día voy a orar por ese misionero. O, por ejemplo, por la salud de algún hermano que me pidió que ore, ¿no? A veces, muchas veces en el WhatsApp suele pasar que nos piden motivos de oración. ¿Y qué ponemos nosotros? Ponemos las manitos esas que están en los emoji, ¿no? Que estamos orando, decimos. Pero después pasamos con otro y ponemos también que estamos orando, y al final nunca hemos orado por nadie, pero hemos puesto a todos que estamos orando por todos, pero no hemos cumplido. Entonces, fíjense qué importante es ponernos metas claras, concisas, ¿sí? Perseverar en mis metas. Voy a orar, sí, listo, voy a orar, me comprometo con el Señor más que con la persona. Y va a haber días que tal vez no voy a tener el tiempo, pero igual, tal vez no oré en la mañana, voy a orar, no sé, en el mediodía, o tal vez no oré al mediodía, voy a orar en la noche, pero voy a orar. Lo mismo mi tiempo de lectura. Tal vez no tengo tiempo en la mañana, tal vez después de comer, sí, me queda un tiempito libre. Bueno, mi meta, no 30 capítulos al día, no, un capítulo por día, o tal vez medio capítulo por día, pero metas que yo sé que lo voy a poder cumplir, porque cada uno de nosotros sabemos qué podemos cumplir y qué no podemos cumplir. Ahora, de deseo podemos ponernos deseos muy grandes, pero la realidad tenemos que ser realistas, qué puedo y qué no puedo cumplir. Entonces, un capítulo por día, listo, un capítulo por día. O voy a hacer mi devocional en 2, 3 versículos, listo, voy a hacer mi devocional. Pero debo perseverar en esa meta, ¿sí? Vamos a ir a Lucas, ¿sí? Fíjense en Lucas capítulo 11. Me llama la atención que aquí los discípulos, después que lo ven a orar a Jesús, ellos se le acercan a Jesús. Ahora, antes que leamos esto, quiero recordarles que los judíos, ¿sí? Desde muy pequeñitos, desde que ellos nacían, las mamás, los papás, todo el entorno familiar, le enseñaban a orar a Dios, porque ellos eran un pueblo que oraba constantemente a Dios. Ahora, fíjense, Lucas 11, capítulo 1, dice así:
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando yo leía esto decía, pero ¿cómo? Los discípulos le piden que le enseñen a orar si ellos desde que nacían oraban. Pero evidentemente Jesús le estaba enseñando, o sea, veían en Jesús un nuevo encuentro con Dios que tenía. Jesús no era como los fariseos que se paraban a media calle y decían, ay Señor, te doy gracias porque yo no soy como otros pecadores, Señor, te doy gracias porque yo soy tan buena, tan buena. No, él se apartaba y oraba. Él estaba su tiempo con Dios, con su Padre, y tenía ese tiempo a solas con Él. Él no miraba el reloj, Él no miraba el tiempo, Él tenía ese tiempo con Dios. Y esto debe ser que impactó a los discípulos, que ellos querían también esta manera de orar. Y esta manera es la que nosotros también tenemos que buscar, porque después, bueno, en los versículos siguientes, le enseña a Jesús, es como el Padre Nuestro que les enseña allí, les dice cómo debían orar. Pero qué importante es esto, aprender del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesús. Él es por excelencia el maestro de oración. Y qué importante que nosotros podamos aprender a perseverar en aquello que nos pongamos, sea de oración, sea de lectura bíblica, sea de ayuda, sea de lo que sea. Hay tanto, hermanas, por orar y es importante perseverar. Perseverar en lo que el Señor está marcando en nuestra vida. Entonces, fíjense, hemos visto 3 cosas ya, que era poner la mirada arriba, ¿sí? Permanecer constantes en la meditación y perseverar en metas, ¿sí?, concretas. Esto me va a ayudar a vivir realmente como Cristo quiere, rica en Cristo, ¿sí? En cuarto lugar, vamos a ver, practicar y creer su palabra. Esto es importante, hermano, que nosotros practiquemos y creamos la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, ¿sí? Y creemos, pero como que dudamos, ¿será que Dios va a hacer? ¿Sí? O no la vivimos, porque la palabra de Dios no es solo conocimiento. O sea, yo puedo llenar y de repente una cabeza así grande, pero cuando tengo que hacer algo reacciono mal, grito, digo malas palabras, hablo mal de la vecina y no sé qué y no sé cuánto. Entonces el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios no se llevó a la práctica. Y es importante que lo que entra acá, yo lo lleve a la práctica, lo practique. Por ejemplo, el otro día me llamaba la atención que leía varios versículos en los cuales decía que no debíamos mentir, y mentir, y mentir. Y aún en Apocalipsis decía que los mentirosos no entrarán así. Yo decía, wow, o sea, a veces nosotros pensamos, bueno, pero es una mentira, no pasa nada. Para Dios, una mentira, es un pecado. Y a veces nos acostumbramos, decimos pequeños pecados en nuestra vida, pero para Dios no son pequeños pecados, son pecados, es pecado y punto, ¿sí? Entonces, fíjense en qué importante es practicar la palabra de Dios en nuestra vida, es poner en práctica lo que Dios cada día me enseña. Debo pedirle al Señor cada mañana, Señor, enséñame tu palabra. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, habla a mi corazón. Yo sé que tú tienes palabra para mí, sé que tú tienes hoy algo para mi vida y Dios lo va a hacer. Vamos a ir a Salmo, por favor. Salmo 86. 86, versículo 11, dice así, mire, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y así hay muchos versículos que habla el salmista de enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Pero este enséñame no es solamente, Señor, dame conocimiento, sino, Señor, ayúdame a llevar a la práctica. Señor, ayúdame a poner en práctica lo que tu palabra me enseña cada día. Señor, ayúdame a ver que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios vivo, porque Él nos dice que Él no es un Dios de muertos. Él es un Dios de vivo. Y entonces Él quiere que nosotros vivamos en el nivel que es su deseo. ¿Cuál es? Que vivamos con gozo, con alegría. Esto no quiere decir que no tengamos problemas, pruebas, dificultades, sino
¿cómo enfrento esas dificultades? ¿Cómo enfrento esas pruebas que el Señor manda a mi vida? Porque todos los días tenemos que pasar dificultades. Todos los días a veces enfrentamos pruebas. Pero ¿cómo le enfrento esa prueba? ¿Quejándome? Diciendo, ay, Señor, ¿por qué solo a mí? Solo a mí, Señor. Mira toda esta situación. O Señor, mira, ¿qué estoy haciendo? Me estoy quejando. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Porque no es que Dios se olvidó de mí, Dios no se olvidó, no es que Dios no ve mi situación, sí ve, no es que Dios es sordo, que no escucha, sí me escucha, pero el tiempo de Dios no es el mismo tiempo mío. Yo quisiera que Dios hoy haga así, automáticamente todo, pero Dios sí tiene su tiempo de enseñarme lo que es la paciencia, lo que es esperar en Él, lo que es confiar, lo que es creer a su palabra, creer en sus promesas, que no caen en saco roto, que en su tiempo Él va a actuar, pero en su tiempo, no en mi tiempo. ¿Mm? Y por último, vamos a ver el último punto, pasión y compasión por los perdidos y por las necesidades de los demás. Esto es importante, hermanas. A veces perdemos la pasión y la compasión por los perdidos y por las necesidades de las personas. A veces se vuelven las cosas tan comunes y, bueno, pero, ¿qué se va a hacer? No se puede. Y no, realmente no tenemos una pasión ni una compasión. Jesús tenía compasión. Cada vez que veía multitudes, Él tenía compasión por las personas. ¿Qué estamos haciendo nosotras? ¿En dónde estamos? Ahora, gracias a Dios, tenemos el medio de la comunicación del Internet. Todas tenemos seguro WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger. ¿Qué hago con eso? O sea, mando a alguien algún mensajito o le mando un versículo, le hablo del Señor, o tal vez alguien me mandó un estudio por audio y le mando, o me quedo callada y alguien me dice, ay, vos sabés, la situación está grave. Sí, la verdad que está tan grave, che. Pero ahí es cuando yo le tengo que hablar del Señor. Y a veces no hablamos del Señor. Fíjense en Mateo, cuando Jesús ve las multitudes y Él tiene compasión. ¿Sí? Mateo 9, versículo 36. 9:36 dice así, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta es la realidad de este mundo. Este mundo está disperso, ¿sí? Y no tienen un pastor. Y nosotros tenemos a ese pastor. Y nosotros tenemos el Evangelio. Y a nosotros se nos ha encargado que compartamos la palabra de Dios. Pero muchas veces la compasión la tenemos muy guardada. Y es importante que yo pueda en mi vida tener pasión y compasión por estas personas que aún no conocen al Señor. ¿Sí? Fíjense en que Dios desea que yo viva como lo que soy, rica en Cristo. Soy la hija del Rey de Reyes. Soy la hija del dueño del universo, del dueño del oro y la plata. Soy la hija del Dios todopoderoso y soberano que es lleno de amor. Ahora, cómo estoy viviendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para vivir al nivel realmente que Dios quiere que yo viva? Fíjense en Apocalipsis, con este versículo terminamos, y al final les voy a dejar un desafío. Apocalipsis 22:7, muchas veces lo había leído, pero los otros días terminé mi devocional en Apocalipsis y me llamó mucho la atención este versículo, y dice así Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo decía, qué lindo recordatorio, el Señor viene pronto. Más con las situaciones que estamos viviendo en este mundo, el Señor viene pronto. Y dice, bienaventurado, doblemente dichoso. ¿Quién? El que guarda la palabra de la profecía de este libro. No es que yo hago y guardo bien guardadita en el cajón la Biblia, no, sino que yo pongo en práctica la palabra de Dios en mi vida. ¿Sí? Pensando en este versículo, quisiera dejarles un desafío. Un desafío para que lo que hemos aprendido hoy lo llevemos a la práctica, ¿sí? Y es esto. Yo les voy a pedir a cada una de ustedes, no ahora, ¿sí? Después que terminen, más tarde o mañana, busquen en su WhatsApp, ¿sí? A una hermana
acá hay un montón, veo, ¿sí? En la pantalla, una hermana en Cristo, con las cuales usted se comprometa, querida hermana, a mandarle un versículo por día que ha sido su meditación y a orar una vez a la semana por esa persona. Eso es un desafío para que podamos tener las unas con las otras, ¿sí? Ahora, también quiero que busque en su WhatsApp, en su Facebook, a una amiga que aún no conoce del Señor. Ore por ella, un día de la semana. No le pido que ore todos los días, no. Un día a la semana. Usted vea qué día podría orar. No sé, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Tiene 7 días para escoger un día. Un día. Ore por esa amiga, con nombre y apellido. Luego, dígale a esta persona, ¿sabes qué? Estoy orando por vos. Y cada vez que usted pueda, una vez solamente a la semana, mándele un mensajito, dígale cómo estás, mira, estoy orando por vos, te animo a que busques al Señor, ¿sí? Cosas prácticas y concretas. Ustedes después pueden ponerse metas, no sé, 5, 10, 20 hermanas de la iglesia, orar por, no sé, 10, 20 amigas que no conocen al Señor, eso ya es decisión de ustedes. Pero les dejo este desafío, hermana, para poner en práctica la palabra de Dios. Empecemos con cosas pequeñas. Eso le va a ayudar también a usted, querida hermana, a ser constante en su tiempo devocional con Dios, a ser constante en su tiempo de oración. Entonces, es importante que tengamos, que nos apoyemos mutuamente. Algo que decía, me gustó Sarita, somos re amigas con Denise ahora. Estamos, o sea, digamos así como chancha amigas, ¿verdad? Bien amigas, ay, qué lindo, porque las amigas son en tiempos buenos y en tiempos malos, y necesitamos esa amistad para podernos apoyar la una a la otra, ¿sí? Entonces, busquemos una amiga en el WhatsApp, en el Messenger, en el Facebook o en el Instagram, una amiga de la iglesia, con la cual nosotros nos comprometamos de estar orando un día a la semana, de pedirle motivos de oración, de estar pendientes de esa hermana, de poder animarla, ayudarla, fortalecerla, y de paso vamos a ser nosotras también bendecidas, porque siempre la bendición es mutua, no de un solo lado, sino es mutuo. Cuando bendecimos, Dios nos bendice. Entonces, hermanas, les dejo ese desafío para que ustedes lo lleven a la práctica, todas nosotras, yo incluida, vamos a llevar a la práctica. Yo ya me puse esa meta y estoy cumpliendo mi meta día a día, y le pido al Señor que me ayude, porque mi meta no fue con una, fue con varias, y quiero lograr llegar al final de esa meta. Así que el Señor me las bendiga, muchísimas gracias, un lindo tiempo de haber pasado con ustedes, y bueno, que el Señor me las bendiga grandemente. Hola hermanas, la verdad fue increíble este mensaje, este tiempo de compartir la palabra de Dios con nuestra hermana. La verdad, personalmente me impactó muchísimo, y seguramente a todas las hermanas quienes están ahí conectadas les impactó muchísimo. Es bueno saber de que nuestra hermana, a pesar de que está bien lejos, es como que hubiese descubierto de cada una de nuestras vidas, y la verdad nos impactó muchísimo. Gracias, hermana Nora. Fue un gran mensaje, y seguramente nos va a servir durante este tiempo que vamos a estar mientras estemos debatiendo todo este caos que estamos viviendo en este mundo ahora. Realmente esta situación ha afectado muchísimo en lo personal, en la vida espiritual también. Nos ha afectado muchísimo. Si me preguntan cómo debatí lo que es la pandemia, yo diría como apóstol Pedro. Tenía un bajoneo y ánimo y bajoneo, alto y bajo. Yo sé que todos pasamos así, pero estamos aquí reunidos con el fin de seguir adelante, pase lo que pase en nuestra vida. Estamos aquí aferrados con el Señor. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero estamos aquí, hermanos, hermanas. Cualquier pregunta que tengan, inquietudes,
Por favor, pregunten, aquí está nuestra hermana, listo para respondernos. ¿Alguna pregunta, hermanas? ¿Pueden preguntar? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para hermana Nora. Yo tengo una persona conocida que es cristiana. Cuando yo llegué a compartir, evangelizar la palabra de Dios, esta persona me dijo, tú no puedes estar seguro. Si tú no eres Dios, ¿cómo me puedes decir que cuando tú mueras, tú vas a ir al cielo? O sea, tú no eres Dios para saber dónde voy a terminar yo o dónde tú terminas. Entonces, esas preguntas, como que éramos cristianos y cristianos, teníamos, no sé si tuve un desánimo porque éramos cristianas, porque compartíamos, o sea, volví a compartir la palabra de Dios porque veía que sí necesitaba la hermana saber muy bien, porque la verdad, lo que él creía que era la salvación era por obras. Y yo dije, la palabra de Dios dice que la salvación es por la gracia. Entonces, todo eso me chocó, como que me bajoneó en mi vida espiritual. Era, supuestamente, somos cristianos. Ella dijo que sí era cristiana. Y cuando yo llegué a compartir, eso me dijo, entonces me impactó muchísimo. Y desde en ese momento, nosotros actualmente no tenemos esa comunión como hermanos, como hermanas, como hermanas. Entonces no tenemos mismo idioma. Cuando yo comparto la palabra de Dios es como que me dice, allá tú, allá te enseñaron esto y allá tú, pero aquí es otro. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer como cristiana o como una persona que se acerca a compartir la palabra de Dios en ese momento? Bueno, lo que pasa es que, mira, muchas veces nosotros creemos que porque tienen una Biblia o porque van a la iglesia son cristianos. Y en realidad, el cristiano no es la persona que tiene una Biblia, que va a la iglesia o que se dice ser cristiano, ¿sí? Una persona realmente es cristiano cuando nace de nuevo. Y yo no puedo decir que yo nací de nuevo espiritualmente y no creo que Dios me pueda salvar. O sea, es muy contradictorio. Entonces, tal vez cuando vos te acercas a ella, lo primero que tenés que preguntar, si ella te dice que es cristiana, es, bueno, cuéntame, ¿cuándo fue que vos aceptaste al Señor como tu Salvador personal? ¿Cómo fue que llegaste a conocer a Cristo como tu Salvador personal? Porque generalmente cuando haces esa pregunta, ¿qué te dicen las personas? Te dicen, yo desde chiquitita, desde el vientre de mi mamá, yo soy cristiana. Y nadie es cristiano desde el vientre de la mamá porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos solamente. Entonces, vos tenés que primero ver si realmente es cristiano. Como te digo, hoy todo el mundo dice ser cristiano, pero en realidad no todos somos cristianos. Cristiano es aquella persona que entendió la salvación a través de Cristo Jesús. Y la Biblia es muy clara, o sea, ¿te acuerdas que recién hablábamos en uno de los puntos? Muchas veces somos incrédulos. La incredulidad es no creer lo que Dios me dice. Si yo no creo lo que Dios me dice, ¿cómo puedo aceptar algo que Dios me quiere dar? Es imposible, entonces no acepté el regalo de Dios, porque no puedo decir que yo soy una cristiana, una hija de Dios, que yo acepté a Cristo en mi corazón, cuando yo no creo que Dios me pueda salvar sin que yo haga nada. O sea, no, la Biblia es muy clara, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, vos ya hablaste con ella, es como que ella no te quiere escuchar. Vos, en primer lugar, no sos Dios, no le podés hacer entender lo que ella no quiere entender. Lo que vos tenés que hacer es orar por ella
para que Dios le abra el entendimiento, porque nos tenemos que acordar que dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, la persona que no tiene a Cristo en su corazón está ciega, y por más que vos le hables y le digas y le querrás hacer ver con la Biblia, esa persona no te va a entender porque está ciega, no conoce en realidad a Cristo, no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, lo que te queda, y que es más importante que todo, es orar. Ya no le hables del Señor. Si ya le intentaste hablar y esa persona no quiere entender, no entra la Biblia a la fuerza. Dios tiene que abrir su mente para que esa persona, quebrantar su corazón para que esa persona pueda realmente entender lo que la palabra de Dios dice y creer lo que Dios dice, que Él nos amó, de que Él dio su vida por nosotros y que Él está listo a darnos esa salvación gratuita sin que nosotros hagamos nada más que creer en sus promesas, en lo que Él ya hizo. Muchísimas gracias, hermana, gracias, la verdad, esas cosas como que me impactaron muchísimo en estos días, así que la verdad estaba un poco afectada porque la verdad es la persona muy cercana a mía y sentía muy mal, pero gracias, hermana. ¿Y alguna pregunta más? ¿Algunas que quieren hacer? Por favor, si quieren hacer, levanten la mano para darles chance. Marlene. ¿Cómo están, hermano? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hermano, yo tengo una pregunta. Justamente en el caso de, por ejemplo, personas que dicen que, bueno, creen en Jesús, creen en Dios, creen en su Hijo, todo, ¿no? Pero uno, cuando Dios abrió nuestros ojos y vio que realmente cuál era la verdad, uno se afana, como justamente Sarita, por ahí va la pregunta. Pero cuando esa persona no es creyente, ya, él lo ve, cree en Dios, cree en Jesús, pero es a su manera. Entonces, uno así a veces se frustra, dice, pero es que así no es, o sea, entiende. Y bueno, lo que yo he hecho, le digo, pero lee la Biblia y ya está. Y a veces le mando versículos y dice, sí, sí, es verdad, así es. Pero, bueno, lo que me puedo decir, me dijo, pero no es necesario que te bautices, no es necesario que vayas a la iglesia. Bueno, incluso por testimonios de creyentes, muchas personas de afuera ya no creen. En este caso, ayudaría yo a esa persona? Porque a veces como que me siento un poco incómoda en mandarle versículos porque me dice, sí, sí, está bien, sí, o a veces solo me manda como es emojis, que está bien, está de acuerdo, para no como que estar ahí o hacerle, ¿cómo sería? Como que estarle presionando, porque no quiero hacer eso tampoco. Bueno, mira, el recurso más poderoso que tenemos nosotros los cristianos es la oración, y es lo que menos utilizamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como yo les digo y les repito, es orar, es no cansarnos de orar, y no les podemos obligar, como vos decís, puedo mandar versículos, pero y solo me pone un emoji por compromiso, ¿sí? Pero no, nada más. Pero bueno, tu compromiso con el Señor de orar por esa persona, tal vez no sea 1 año, 2 años, no sé cuántos años. Yo tengo por tíos que oro mucho tiempo, y yo digo, en algún momento Dios tiene que obrar, y con algunos familiares Dios ha obrado en sus corazones, y no les he estado diciendo toda la Biblia, porque yo sé que ellos no quieren casi que les hable de la Biblia, porque saben que si yo hablo, les hablo de la Biblia, entonces como que no quieren ese tema. Pero lo que sí he hecho es orar por ellos, no cansarme de orar, y mientras me puedo acordar, y cuando puedo les mando, les digo, tía, estoy orando, o ¿sabes qué, prima? Estoy orando por vos, mirá, ánimo en esta situación que está viviendo, que está pasando. Y creo que esa es nuestra mejor arma que tenemos los cristianos, es la oración. Entonces tenemos que dedicar tiempo a orar, y
Si la persona no entiende o no quiere entender, bueno, no nos toca, nosotros no somos como Espíritu Santo para lograr que entienda, pero sí no desanimarnos y continuar orando, continuar, no sé, de alguna manera tratando de que esa persona se acerque a Dios. Tal vez no le gustan mucho los versículos, como vos decías, en alguna cosa, bueno, yo creo a mi manera, bueno, pero Dios te ama a su manera, Dios tiene una manera muy especial, y es la manera a través de su palabra que vos vas a encontrar, le podés decir el amor perfecto que Dios tiene para ti. Y es la Biblia es la única, va a hablar a su corazón, dice, Jesús dijo, mi palabra no volverá vacía. Entonces, si alguien lee la palabra de Dios, Dios va a tocar su corazón, en algún momento va a quebrantar ese corazón duro que está teniendo y va a hacer su obra. Como digo, no es en el tiempo que nosotros queremos, porque a veces tenemos amigos o amigas y queremos que ya conozcan al Señor o que ya... Y es el tiempo de Él, es perfecto. Entonces, yo lo que no me debo cansar es de orar, ponerme metas específicas, decir, voy a orar por esta persona constantemente. Y cuando le pueda decir, ¿sabes qué estoy orando? Perfecto, le hago saber. Vos sabés que una persona inconversa que vos le digas estoy orando, no te lo va a decir, bueno, gracias tal vez por compromiso, pero va a calar muy hondo en su vida el hecho de saber que hay alguien que está pidiendo a Dios por esa persona. ¿Mm? Gracias, hermana. Listo. Bueno, hermanas, vamos a estar terminando. La verdad fue muy bonito compartir. Yo quiero dejar un motivo de oración por mi suegra María Guamarigra. Oren por ella. Por favor, oren por ella. Es mi suegra, ya llevo 4 años. Oren por ella, por favor, para que Dios toque el corazón de ella. ¿Cómo se llama? María Guamarigra. María Guamarigra. María Guamarigra. Es como una historia que usted contó, Norita, con tu abuelito que juntaba, solamente dedicaba a vender terreno, hasta que guardó dinero y que nunca vio resultado. Entonces, es casi similar. Dios tocará el corazón a su tiempo. Ella me ha dicho que sí tiene a Jesús en su corazón, pero la verdad es muy diferente. Así que oremos por ella para que Dios mismo toque el corazón, y si tiene a Jesús en su corazón, que Dios mismo ponga a esa claridad luz en ella. ¿Sí? Bueno, hermanas, gracias por todo, gracias por conectarse, amén, gracias por este tiempo, y cuando tengan alguna inquietud, alguna pregunta, por favor notifícanos. Ahí tenemos en Quito, Rosy Arrévalo, quien está ahí por mitad del mundo. También tenemos a Marlene, que también está por mitad del mundo. Cualquier pregunta, por favor, pueden enviar por ahí. Y tenemos aquí en la playa, tenemos a nuestra hermana Joana. Y por favor, si tienen alguna pregunta, por favor acérquense y pregunten. Aquí tenemos en Guayaquil Denise. Si tienen alguna pregunta, inquietud, por favor, hermanas, no duden de compartir, no duden de avisar sus motivos de oración. Aquí estamos a animarnos unos a otros, aunque estemos teniendo desánimos fatal, pero estamos aquí. Con la ayuda de Dios seguiremos adelante. Vamos a orar con una oración. Cerremos nuestros ojitos y terminamos esto. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por la vida de cada una de nuestras hermanas quienes están aquí, Señor. Gracias por este tiempo. La verdad fue muy, muy impactante para nuestras vidas, Señor. Yo estoy segura de que a todas las hermanas quienes están en sus casas, Señor, les ha llegado este mensaje. La verdad, somos humanos y tenemos tanta desánimo, Señor. Queremos dejar un lado y seguir otro rumbo. Pero, Señor Jesús, tú estás con nosotros, Señor. Quizás este tiempo hemos estado alejados de tu palabra y nos hemos dado cuenta de que qué importante es estar contigo aferrados siempre en las buenas y en las malas, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno con todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, una vez más por este mensaje que nos ha impactado a cada uno.